Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, a ver, finalmente en la pulseada Cristina Fernández y Alberto Fernández la ganó Cristina, ¿no? Movieron el gabinete como ella pretendía antes de noviembre. Me da la sensación que no. Si esto es lo que buscaban, no entiendo qué es lo que busca. Porque el espacio económico quedó intacto y estamos discutiendo economía. Acá el problema es que hay que acordar con el fondo y la hoja está en blanco, y cuando la hoja está en blanco del contrato de mutuo con el fondo, la llena el fondo. La llena el fondo. Esto lo hablamos. Bueno, este es el problema. Acá el problema no va a ser educación. No, o sea, este lío no va a ser por el ministro de Educación. Pero Cristina, con todo respeto, digo, no va a ser por el ministro de Educación, que podía ser mejor, peor. Pero esto no lo va a cambiar porque el ministro de Ciencia y Técnica. Esto, muchachos, esto es la política económica. De esto estamos hablando, del desastre que es la orientación económica del gobierno. Lo dijimos hace 2 años en este programa cuando Cristina lo eligió con vos. Sí. Y el desenlace estaba cantado. Ahora, el problema es económico, obvio que también es seguridad. Pero me parece que la diferencia no es porque la cambies a la señora por Aníbal. Yo lo respeto, Aníbal, todo lo que quiera, pero eso no va a ser la diferencia. La diferencia es la política económica y ahí no se tocó nada. Pero no fue justamente el respaldo que le dio Cristina después de su carta de llamar al ministro Guzmán y decirle: yo bajo ningún punto de vista estoy pidiendo tu renuncia. No sé, pero vos imaginate tremendo escándalo en la Argentina para cambiar el ministro de Seguridad. No, no solo de Seguridad. ¿Y qué más cambiar? Jefe de gabinete. ¿Y qué importancia tiene? Para el ministro de Educación, en donde la gente ¿Qué importancia tiene? No tiene ninguna importancia. Para esto. Sí. O sea, ¿alguien puede decir seriamente que el desastre electoral del gobierno es culpa del ministro de Educación o del jefe de gabinete? Y no de la política económica. No estamos diciendo eso, es Pero, en general. Perdón, no, sí, se dale. tomó el mensaje. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente se quejó? Bueno, uno era el tema de la presencialidad de las escuelas. Otro era, perdón, la contramarcha en sí es peligroso el colegio, no es peligroso. El tema de la seguridad, vos mismo, compañero, lo has dicho sábado a sábado, el tema de la seguridad es visceral, porque el tipo que trabaja no le pueden robar los pocos mangos que hace, y porque aparte no podemos arriesgar la vida solamente porque nos saquen un reloj o un celular. Y otro tema, había que dar una señal. Nos golpeó en las urnas, a vos también, entonces hay algo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que querían cambiar? Me dejás un minuto que soy el invitado y después me voy y siguen ustedes. Mirá, la seguridad de Bernie. Y no cambiaron a Bernie en la provincia de Buenos Aires, que es donde se perdió. Está mal lo que están diciendo. El 80%, se perdió en todo el país. El 80% de la elección es en la provincia de Buenos Aires. Ahí fue el cimbronazo. Sí. Porque Córdoba, Mendoza, a veces sabía. La seguridad sigue siendo de Bernie y no lo van a cambiar. Por lo tanto, no es cierto que la seguridad estaba mal con Bernie y con la señora que estaba. La derrota, si el gobierno piensa lo que estás pensando vos, que el problema es todo lo demás, menos la economía y Yo no dije eso. Bueno, no la tocaron. La señal, el 90% de la señal es el desastre de la orientación económica de un gobierno socialdemócrata, que cada vez se parece más a Alfonsín, incluso en el final. Ahí es. Nadie se acuerda de Alfonsín por el tema de seguridad, que también era un desastre, o educación, que podía ser malo. Alfonsín tuvo que irse del gobierno por la situación económica. Claro, ¿sabés por qué se tuvo que ir? Porque Duhalde le organizó ir a hacer todo el copamiento de los supermercados. Muy bien. Blanqueemos la historia. Mira, eso es lo que dice Moró. Desde siempre. Y lo van a volver a decir ahora. Entonces, como es esa lógica, dicen: no, el problema es la educación, que también sería un problema. Que el problema es la orientación económica de este gobierno socialdemócrata, que va en la dirección de Alfonsín, lo vengo diciendo desde hace meses y años, y cada vez te digo más, va a terminar igual. Ahora, ¿quién va a ser el Duhalde? ¿Le van a echar la culpa de Lía? ¿A quién le van a echar la culpa? Porque el movimiento Evita estaba del lado... ¿A quién le van a echar la culpa? Ahora le echan la culpa de los votos, no sabemos a quién. Muchachos, es la política económica. De la política económica no tocaron nada. Ahora, en la integración de este nuevo gabinete, o parte de este gabinete, ¿no notás más peronismo dentro del gabinete? Pero
siempre planteabas no que... es en el núcleo duro. El núcleo, te doy mi opinión. Después ustedes opinan lo que sí, les te parece. pregunto tu opinión. Bueno, sí, muy sí. bien. La hoja en blanco, la hoja del contrato de mutuo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es un contrato de mutuo? Abogados. Exacto. Acreedor, deudor. Se arma un contrato de cómo me vas a pagar. Es un contrato de mutuo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Eso es lo que se firma con el fondo. Ponele el nombre que quieras. Legalmente es un contrato de mutuo. Esa hoja está en blanco. Hay que llenar esa hoja. Se acabó el tiempo. Vas a llegar... Tenemos fecha que hasta marzo, ¿no? Pero en marzo ya está, ya tenés que empezar a hacer ahora. Lo que quiere decir Moreno, para que la gente entienda, es que en los préstamos con el fondo, lo que hay que hacer es pactar cómo devolverlos. Le traduzco porque la gente capaz no entiende. Está bien, está bien. Es exactamente eso, gracias. Entonces, cuando vos arreglás con el fondo, ¿cómo le vas a devolver? El que firma en estas circunstancias queda piel y hueso. Sería el presidente. No hay alternativa. Queda piel y hueso. Él sabe que ya queda piel y hueso. ¿Cómo va a quedar piel y hueso? Porque no hay alternativa. Yo te miro a los ojos a vos y te digo, ¿vos pensás que van a agarrar la propuesta del peronismo que esta vez los terratenientes de la Pampa Húmeda paguen la deuda con el fondo y no los jubilados? Ponete la mano en el corazón y decime quién va a pagar. Bien. O sea, no, pero espera, entonces vos me decís que el fondo va, o sea, vamos a terminar firmando nuevamente un ajuste. Pero el fondo lo que quiere es cobrar. Por eso. Vos tenías 2 años para decidir quién pagaba. O pagaban los terratenientes de la Pampa Húmeda con una ley de alquiler, etcétera, etcétera, que cada vez que lo conté vos me decías, pero te vas a pelear con el campo, ¿te acordás? Y yo que te contestaba, entonces te vas a pelear con los jubilados. Bien, los jubilados te votaron en contra, los jóvenes te votan en contra porque no hay futuro. Esto viene en un esquema que ahora viene lo peor, porque lo mejor ya pasó. ¿Qué es lo mejor? Cuando no tuviste que pagar, ahora tenés que empezar a pagar. La primer cuota la pagás con la plata que te mandaron ellos. Le debes a papá, te prestó mamá. Listo. Pero la de marzo, que son 20.000 millones, no la podés pagar. Entonces hay que renegociarla sí o sí a 10 años. Es el famoso acuerdo de facilidades extendidas. Pero ahí no pateás el problema. Si vos me dejás, yo te cuento y te explico por qué no. Pero Augusto, escúchame. Espera, Vale. Espera, sí. Cuando vos, ¿qué firmó Macri? Macri firmó el famoso stand-by. ¿Qué significa un stand-by? Te pido plata porque tengo un problema hoy, pero no es un problema estructural. Por ejemplo, la Argentina recauda mucho vendiéndole al mundo soja y maíz. Suponete, tuviste este año una seca impresionante, se te pudrió toda la soja, todo el maíz por falta de agua, vas al fondo y le decís, muchacho... Bancame en esta el año que viene, no va a tener otra seca. Ahí se llama stand-by. Ok. Entonces el fondo te dice, ¿qué problema tenés? Y tú ves, está bien, toma la plata, no te pongo ninguna condición. Cuando vos vas y le decís, mire, no tengo un problema circunstancial, no es una seca, acá se lo tengo que devolver en 10 años. Que es el acuerdo de facilidades extendidas. En ese momento el fondo te dice, ve, vamos a estudiar qué le pasa a su economía que precisa plata. Porque si usted pide plata hay algo que anda mal. Déjeme estudiar y voy a ver si se la doy. Darte la va a dar. En el contrato de mutuo te empieza a poner para el fondo lo que a su criterio funciona mal. La ley de empleo, las jubilaciones que están muy altas, las pensiones, que hay que modificar, obviamente tenés un consumo según ellos por excedente de lo que vos estás en condiciones de consumir por tu producción. Y ahí viene lo que ellos llaman el ajuste. Perfecto. Esto es desde ellos sí, desde nosotros no. El problema es que perdiste 2 años y la hoja está en blanco. Conclusión, ahora viene el acuerdo con el fondo. Vos no perdiste las elecciones por el ministro de Agricultura, los 2 compañeros. Y me parece que el formoseño todavía sabe mucho más. ¿Por qué te digo que sabe mucho más? Porque es donde tenemos que ir a hacer el ganado. Domínguez, que es un intendente bárbaro, un compañero, es de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahí la soja y el maíz se hace y anda bien. ¿Para qué tenés que poner un ministro de donde las cosas andan bien? ¿Qué vas a hacer? Más soja no hay ahí para hacer. Tenías que hacer ganado en Formosa. Y sacaste al ministro que es apto para hacer ganado en Formosa. Pero es mi humilde opinión, lo tendrían que haber dejado. Ahora, no perdiste las elecciones por Basterra.
Perdiste las elecciones por la economía y ahora te viene el acuerdo con el fondo. Alberto va a quedar piel y hueso porque tiene que hacer lo que el fondo ahora... Pero eso Bien. te quiero preguntar. Muy bien. Cuando te queda quiero preguntar por qué piel y hueso. Digo, si llegaran a hacer un acuerdo previo a marzo, vamos a suponer, Sí. de facilidades extendidas Sí. a 10 años, Sí. ¿sí? Con una tasa baja, Sí. digo, y 2%. y que sea pagable, ¿por qué va a quedar piel y hueso? No, porque el que sea pagable implica que tenés que hacer algo con las jubilaciones, las pensiones... Bueno, olvidar- Macri le volvió a poner las retenciones al campo, por No, ejemplo. Macri no, el fondo. Bueno, el fondo, El fondo. pero en el gobierno de Macri. Pero eso es muy importante. Macri no quiso poner las retenciones. Vino el fondo y dice, a mí me tiene que pagar. ¿Me paga con las retenciones o me paga con los jubilados? Y Macri eligió un poquito de cada cosa. Ahora, vos tendrías que pagar con las retenciones al máximo y ley de alquileres, porque ya no te dan los precios para poner las retenciones en el 35, tenés que bajar los costos. Esto se lo dije hace 2 años. No, que no da la política, la relación de fuerza. Bueno, muy bien, no te queda otro que los jubilados, olvídate del salariazo, porque el problema, y en esto le contesto al compañero que sabiamente dijo, ¿por qué no hacen un salariazo? Ese salario va a consumir producto, no es para que te guardes la plata, vas y compras. claro, para comer. Cuando vos comprás, en cada producto que vos consumís y que tenés ahora, hay un componente importado. Si vos aumentás el consumo, aumentás las importaciones. Menos Y la- dólares. Muy bien, y la deuda la tenés que pagar en dólares. Por lo tanto, vos tenés 2 elementos para ordenar. La caja de pesos, que es la que hace el Tesoro, y eso es recaudación más que gasto. Y hoy tenés 12 puntos de déficit. No es que ¿Cómo? tenés... ¿Y los 2 puntos que hablaba Cristina en la carta? No, pero es que a ese le pasan mal los datos, ese es el primario. Te faltan los intereses de la deuda, el cuasi fiscal y las provincias. El cuasi fiscal es del Banco Central. O vos te pensás que podés seguir emitiendo. El Banco Central seca la plaza, paga intereses y ese no va a la cuenta de nadie. Va a la cuenta del Tesoro, que es el dueño del banco. Si el Tesoro se lleva las ganancias, viste que cada tanto el Banco Central le gira plata al Tesoro a cuenta de ganancias, utilidades no distribuidas, futuras utilidades. Si vos te llevas las utilidades, también te llevas las pérdidas. Sí, claro. Y cuando vos esta plata que estás pagando de interés a los bancos por las LELIQ y los pases, ¿a dónde la mandás? La mandás... A pérdida. Muy bien, al Tesoro. Sí. Bien, entonces ese déficit cuasi fiscal... Lo tenés que contemplar. Y claro, está casi en 4 puntos. En la provincia, ¿dónde lo tenés que meter? En la Argentina. Y los intereses del Tesoro, ¿dónde lo tenés que meter? En la Argentina. El número que puso Cristina, equivocado, yo no sé por qué le dan número equivocado, pero vienen aquí y lo repiten. Es los gastos corrientes. Ingresos contra gastos corrientes, todavía estás 2 abajo. Y yo creo que es un poquito más, pero suponete que es 2. Y vos tenés que ir a 3 positivos para pagar los intereses. Ya solo ahí tenés 5 puntos. Bueno, es lo que estaba presupuestado. Muy bien, no. Los 4,5. Sin pagar. Pero el año que viene los intereses sí hay que pagar. Los intereses. No vas a pagar la deuda, el principal, pero los Hay intereses. que Pero pagarlos. aunque no los pagues,